Ese ministro que vemos en pantalla es Medina Mora, uno de los ministros que dejó heredado Enrique Peña Nieto. Y déjenme decirles que el día de hoy que se publica una columna en el Universal, se cumple lo que muchas personas pensaron, en donde se revela que los ministros no solamente estaban manchaditos de corrupción, están infestados, llenos de pudrición de corrupción. Pues se reveló que el ministro Medina Mora recibió sus cientos de millones de pesos. ¿Acaso será porque le compraron sus sentencias? ¿Acaso será porque en México la justicia tiene precio? Existen hoy muchas interrogantes que vamos a intentar clarificar. También veremos cómo no solamente él es el único señalado, pues también existe el señalamiento de que otros ministros de la Suprema Corte están hasta las manitas también de involucrados. ¿Pero cuáles son las noticias que se han generado? ¿Qué tendrá que hacer el gobierno de López Obrador, la Fiscalía General de la República? ¿Qué significa todo esto para el país? Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones y las diversas lecturas políticas, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Alerta Mundial. Medina Mora, ministro de Peña Nieto, recibió más de 100 millones de pesos ilegalmente. Así lo confirmaron autoridades británicas y estadounidenses. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? Ahora sí, como dijera mi amiga Juncal Solano del Charro Político, agárrense con esta noticia, pues la cual es muy grave. Recordemos que en nuestro país existen tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Y el poder judicial es muy importante, pues ¿de qué sirve que la Fiscalía General de la República pueda andarse desgastando, corriendo, brincando y saltando, haciendo todo lo posible y lo imposible por buscar y detener delincuentes, si a la hora de la hora el poder judicial, los jueces o los ministros los terminan soltando a cambio de jugosas mochadas? Y el día de hoy me gustaría que viéramos qué fue lo publicado, cuáles fueron las pruebas de Salvador García Soto del Universal, con las cuales se revela y se genera esa fuerte sospecha que Medina Mora está podrido de corrupción. Pero miren, para estar todos en contexto, veamos la siguiente columna titulada Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora. Y advertencia marca ACME. Antes de mostrar los trapos sucios de Medina Mora, me gustaría que viéramos cómo no es el único caso de ministros señalados en casos o en serias sospechas de conflictos de intereses, pues también hay otros ministros que deberían de ser investigados. Señala en la parte final de su columna: el de Medina Mora no es el único caso de ministros de la Corte que recientemente se han visto involucrados en situaciones delicadas, en donde por lo menos se habla de conflicto de intereses. Por lo menos, o sea que por lo más, pueden ser unos cochinos delincuentes. Recordemos que recientemente al mismo Medina Mora y a otros dos ministros, quienes son Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, se les vio muy contentos departiendo en la boda de una hija de un abogado litigante, Juan Collado, quien litiga asuntos en la corte. Por no hablar del reciente caso del ministro Alberto Pérez Dayán, a quien vieron el sábado pasado disfrutando el partido de la Champions en Madrid, a donde se dijo asistió invitado por los abogados Baker McKenzie, otros litigantes ante la Suprema Corte de Justicia, aunque luego se afirmó que Pérez Dayán había viajado a la capital española para participar en una videoconferencia sobre temas jurídicos. Y ojo, aquí viene la pregunta toral: ¿no es eso un claro conflicto de intereses? ¡Claro que lo es! Pero los ministros que departen, comparten y reparten con los abogados que litigan asuntos sobre los que ellos tienen que dictar sentencias, ¿no es conflicto de interés? ¿Ustedes qué opinan, mi querida familia? Y ojo, esto es muy delicado, pues no debe y no tendría que estar haciendo nada un ministro, el que va a ser juez de los abogados que están conociendo o llevando sus asuntos. ¿A poco si son tan compadres no les va a estar pidiendo un favorcito? Algo así como que: oye compadre, échame la mano en este asunto de 1,000 millones de pesos. Y ahí nos vamos michas y michas con lo que nos toque en el juicio. ¿Ustedes creen que sea posible? Nosotros sinceramente creemos que si eso fuera una situación aislada, podría pasarse. Sin embargo, ya existen pruebas, ya existen no solamente los pelos de la burra, sino a la burra completa cargando de que si hay elementos, si hay pruebas para verificar y para señalar que los ministros han estado recibiendo
pagos sospechosos. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vayamos a ver los elementos de prueba, las transferencias con las que tienen bien atorado a Medina Mora. Dice lo siguiente su columna: un reporte de actividad sospechosa de la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, en el banco HSBC de Reino Unido de Londres, por un total, escúchenlo bien, de 2.382.526 libras esterlinas. Y échenlo en cuentas, recuerden que la libra esterlina anda en más de 25 pesos cada una, pero ojo, ese no fue el único depósito que recibió Medina Mora. También recibió en cuentas de HSBC Estados Unidos $2.130.000 en los mismos años. ¡Wow! Así como lo escuchan, mi querida familia Nopal Times, todas estas transferencias, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, en total suman casi 102 millones de pesos. Escucharon bien, casi 102 millones de pesos. Lo curioso y lo sospechoso de todo esto es que estas transferencias se hicieron cuando el ministro heredado por Peña Nieto ya estaba en funciones en el Poder Judicial, es decir, ya era ministro. Y si querían la historia más curiosa y más sospechosa o más retorcida, resulta que la empresa con la que se estaban haciendo parte de estos movimientos que ha sido involucrada, pues no fue presentada dentro de la declaración patrimonial. Es decir, el señor Medina Mora jamás dijo que la tenía, y por lo tanto este caso no solo huele, apesta a corrupción. Y si alguno de ustedes dijera, achis, los mariachis, usan chanclas y guaraches, yo creo que ese Saúl le echa crema de más a sus tacos. Déjenme decirles, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters, que les estoy hablando con la puritita verdad. Pues debemos ver este párrafo espinoso que publicó Salvador García Soto, en donde dice: sobre las transferencias de recursos a cuentas de Gran Bretaña y Estados Unidos, ninguna de ellas coincide con el tiempo en que estuvo como embajador en dos países Medina Mora, y más bien corresponden a sus 3 últimos años como ministro de la Corte. A Inglaterra, por ejemplo, envió el 28 de marzo de 2016 al 28 de abril del 2018 $903,000 pesos y 2.3 millones de libras esterlinas. ¿Cómo la ven? Para tener la historia completa y no se queden con la duda de cómo le habría hecho el ministro Medina Mora, no solamente para lavar, sino también hasta para darle su planchadita incluida a la lana. Vean el siguiente párrafo. Aquí se menciona: llama la atención que Medina Mora no solo mandaba dinero de México a aquel país, a Reino Unido, vía el HSBC Bank USA, sino que también de junio de 2017 a marzo de 2018 transfirió desde el banco estadounidense a sus cuentas de HSBC México $4.3 millones en una especie de vuelta de dinero para evitar ser rastreado. Para rematar con broche de oro y dejar al ministriculento Medina Mora en aprietos, ¿qué digo? Pariendo chayotes, no chayotes sino nopales incluido. Vayamos a ver algunas de las preguntas con las que coincidimos, en donde creo que deberían de estar siendo aclaradas por el ministro Medina Mora. Dice Salvador García Soto: pero las cantidades de dinero que el funcionario mexicano movió en esos 3 bancos superan con creces el monto de lo que en ese mismo lapso cobró como ministro de la Suprema Corte e incluso en sus cargos anteriores. Por lo tanto, ¿tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una explicación para esto? ¿O será que lo que hay de por medio son pagos y recursos a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y en caso de que él no lo diga, que no tenga el valor para confesar y reconocer la verdad, va a ser sumamente necesario y urgente que la Fiscalía General de la República, que el gobierno de la Cuarta Transformación pueda poner o echar mano de todos los recursos disponibles para aclarar esta situación. No se debe y no se puede permitir que uno de los representantes del Poder Judicial, uno de los máximos poderes de México, esté no solamente embarrado, sino esté hasta las manitas de pudrición de corrupción. ¿O ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia? Por último, sobre este tema, mis queridos nopalores y nopalcistas, nosotros opinamos 2 cosas.
Por una parte esperamos y creemos que esta va a ser una oportunidad de oro para que el gobierno de López Obrador, por medio de la PGR, de la Unidad de Inteligencia Financiera, apliquen todo el peso de la ley a este rufián de Medina Mora y por supuesto que también se investigue al resto de ministros, quienes con este caso se revela que han utilizado estrategias financieras para lavar y planchar su lana, la cual no deja otra cosa más que injusticias y corrupción. También creemos que este caso nos demuestra cómo López Obrador no estaba equivocado cuando en marzo de 2015 señaló, cuando nombraron a Medina Mora como ministro, que era uno de los nombramientos que eran parte de la mafia del poder. Así lo señaló. Insistió, los de la mafia del poder de manera descarada son quienes deciden quién tiene que ir como titular de la Procuraduría General de la República o como ministro de la Suprema Corte, como lo decidieron ayer con el nombramiento de Eduardo Medina Mora. Como dicen en el rancho, luego la cabra tira para el monte. Ya se había tardado mucho Medina Mora de mostrar el cobre y sobre todo se había tardado para restregarnos en nuestra carota que parece que aprendió muchas mañas. Por eso está protagonizando todos estos escándalos de lavado de dinero. También no se nos olvida uno de los mayores escándalos de Medina Mora, cuando liberó los 73 millones de dólares a Raúl Salinas de Gortari. Esto cuando estaba como titular de la PGR, los cuales habían sido asegurados por la dependencia al hermano de don Chupacabro, Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, esperamos que sí se aplique todo el peso de la ley a este bribón de 7 suelas. ¿Ustedes qué opinan de todo este caso, mi querida familia? ¿Creen que sí se haga justicia? ¿Creen que sí se investigue y sí se pueda correr al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecherruelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Lo que estamos a punto de ver es uno de los funcionarios con peor cola larga que nos ha dejado la administración pública. Esta es una herencia del marranillo exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien debería de ser una de las prioridades de la Fiscalía General de la República y de la Cuarta Transformación. Es una porquería lo que me estás haciendo y me la vas a pagar tú personalmente, ¿eh? Te amparas, hijo de... porque te voy a partir yo, ¿eh? Y hay seguridad tú y me va